¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en el último Salva a Todos. Hoy vamos a tratar de contar una historia que tiene que ver con la resistencia cultural, con la resistencia a los prejuicios, con la resistencia al día a día. Cómo se puede construir un nuevo relato, un nuevo discurso, una nueva percepción de lo que nos pasa, con otras miradas más evolutivas, más dinámicas, más sensibles, ¿no? Y vamos a discutir un poquitito con Karen Tepp. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Karen? Buenas noches. Gracias por venir. No, muchas gracias a vos. ¿Qué te identifica? ¿Qué cosa, por ejemplo, viste que hay concejala, dice allí? ¿Te identifica? Viste que está tu nombre y abajo ahí es tu rol hoy institucional en la ciudad. ¿Hay otra cosa que te gustaría que diga ahí abajo? Mujer política. Mujer política. Sí. ¿Eso hoy te identifica más que nada? Sí, en realidad la palabra política me ha identificado o la he elegido desde chica. Es algo que... ¿Cuándo? Cuando decís chica, ¿cuándo? 9 años. Ah, mira. Sí. ¿Y qué recuerdos tenés de los 9 años y la política? Mi viejo fue toda la vida militante radical de la ciudad de Santo Tomé. Y yo tenía... Nada, me encantaba. De hecho, los álbumes familiares muy chistosos porque aparecen en las proyecciones de cada uno de mis hermanos y mías que yo quería ser diputada nacional. Ah, vos ya decías. Sí. O sea, esto que te está pasando ahora, vos ya lo habías soñado en algún momento a los 9 años. Sí, no de esta forma, fue cambiando. Y la aparición de giros hizo que no vaya por el radicalismo ni por la historia familiar, pero sí recuerdo de muy chica acompañarlo a mi viejo a todos los actos, a todos los barrios, a todas las actividades, de esconderme y escuchar mientras él practicaba los discursos, escondida y a que se dé cuenta porque me lo sabía mejor que él y en algún momento... ¿Tu viejo llegó a ocupar cargos públicos? Sí, mi viejo de hecho era concejal en el 86 cuando yo nací. Después, bueno, los 90 hicieron que se aleje de la política y que labure en otra cosa. Y en el 2002 empezó de vuelta, o empezó a ocupar cargos públicos como concejal, después como secretario de bloque, después, como secretario de gobierno de Santo Tomé y después nuevamente como concejal. Y bueno, le quedó el sueño incumplido de ser intendente de Santo Tomé. ¿Cómo es el nombre de tu padre? Carlos Tepp. Carlos. Sos la famosa hija de Carlos. Por algo me vine de Santo Tomé a Rosario para no ser la hija de Carlos. Para no ser la hija de Carlos. No porque lo niegue, sino porque hay una necesidad de construir caminos propios. Mirá, las raíces tienen que ver con eso. ¿Y viniste para desprenderte de la vida familiar o porque acá había estudios que tenías ganas de hacer? ¿O tenías ganas un poco de cortar el cordón umbilical familiar? Más allá de la política, ¿eh? Sí, te saco de la política un poco. No, las dos cosas. De hecho, vine a estudiar ciencias políticas. El año que yo me vine a estudiar, justo comenzaba en Santa Fe la carrera, y fue una decisión ver si me quedaba en Santo Tomé o me venía a Rosario. Yo soy la hija menor de 3 hermanos que me llevan muchos años, y todos ellos estudiaron afuera, y había ya como una cosa que para estudiar y concentrarse había que irse de casa porque casa siempre era el lugar donde había demasiado movimiento y actividad, así que fue así como un poco de seguir trayectoria y de hacer un camino también propio. ¿Vos admirabas a algunos de los dirigentes políticos que tu papá admiraba? ¿Te heredó esa situación, digamos, ¿viste? Esa cuestión de que uno tiene, cuando es pequeño, están los buenos y los malos, que en la familia se venera y se abuchea, y a lo mejor uno hereda esa situación también. ¿A vos te pasó? ¿O descubriste tus propios referentes? No, descubrí mis propios referentes. Sí, mi viejo, y por ser radical, me hizo ser siempre
muy democrática. Ajá. Ese respeto a las instituciones y demás, pero después fue el camino acá propio en Rosario, que también arrancó primero con un intento de acercamiento al radicalismo, pero que rápidamente se cortó. ¿En ciencias políticas fue? En realidad nunca quise militar en la facultad. Ah, mira. Eso fue así como una decisión que siempre tuve, que quería militar en los barrios. Y intenté con alguna agrupación acá en Rosario, duró poco, conocí a los compañeros de Giros. ¿En la facultad los conociste? Sí. Sí. En la facultad arrancamos primero una lucha ahí más por reivindicaciones de la facultad. Estudiantiles, pero que no era Giro precisamente, pero ahí tuve como un mayor vínculo y recuerdo claramente un domingo a la noche que Juan y Tony, los compañeros históricos, me agarraron y me dijeron, dejate de joder, hablá con la familia, hablá con papá, rompé el Edipo. Rompe con el radicalismo. Y venite tranquila, que es lo que te gusta. Y lo hiciste convencida, ¿no? Sí, lo hice convencida. ¿Qué Hizo un poco de ruido con papá, pero se resolvió. Y ahora está bien eso, ¿no? Sí, después Yo recuerdo los primeros quilombos que tuvieron ustedes con Giros, que eran bastante quilomberos, ¿verdad? Hacían bastante líos en la ciudad. ¿Qué recordás de esa génesis, que tenían como un grupo político con ganas de establecer un vínculo con la discusión pública, obviamente parándose en un lugar muy fuerte, siempre se paraban en el mismo lugar? ¿Qué recordaste de esos orígenes, de esas raíces? Estamos hablando ya 15 años atrás, ¿no? No, ¿Tanto, 10. 10 años. 2005 nace Giro, 2006 yo me incorporo y 2007 es como que sale la mayor conflictividad con las inundaciones. Las inundaciones, la gente que necesita. Para nosotros fueron años inolvidables, también con distintos puntos de inflexión. Digo, el primero fue como abordaje a la militancia territorial y al trabajo sobre todo con la familia, con los adultos, que fue un encontrar lo que estaba buscando. Sí. O sea, en esto que yo quería buscar un espacio de militancia y que sea a nivel de territorial y demás, fue decir, sí, digamos, lo que buscaba era esto y estoy muy contenta con esto. Y para nosotros tiene, no sé, hay como, para quienes vivimos aquellos años de Giros, que nos miramos y tenemos una complicidad de alguna de esas cosas que son inolvidables y que si nos preguntás no cambiaríamos nada. Nada de todo eso. Nos ha llevado a tomar definiciones también a nivel personal, de decidir sobre laburo, sobre estudio, sobre formas de vida, sobre lugar de vida, pero para mí fueron los mejores años, no los cambiaría por nada. Te hacen, o sea, yo creo que fue un conocer y un tener un acercamiento con una realidad que tiene nuestra sociedad que una vez que la ves no la podés ocultar ni olvidar, no te podés hacer el distraído. Y de eso se trata también, ¿no? Ustedes no necesitaron cargos públicos para poder hacer políticas, y políticas siempre intentando meterse del lado del que necesitaba un auxilio o que se termine una injusticia. Cuando entraron al Consejo, yo recuerdo un acto que hicieron en el distrito donde tuvieron que pararse por la gran cantidad de gente arriba del ingreso del lugar donde ustedes debaten y discuten. Desde que entraron al Consejo, ¿pudieron hacer lo que tenían pensado? ¿Hicieron menos? ¿Es más difícil? Teniendo el entrenamiento que tenían, por supuesto, de acciones políticas concretas antes de ser parte de la vida institucional. Vos que me decías, yo democrática, defiendo la vida institucional. Entraron al Consejo, ¿pudieron hacer algo de lo que habían planeado? Poco. ¿Por qué? A ver, nosotros creo que hicimos muchas o casi todas las cuestiones que nos habíamos planteado. Pero pasamos por distintas etapas, porque yo creo que los primeros meses fueron difíciles, muy difíciles porque la lógica, todos los, no sé si son prejuicios o caracterizaciones que uno hace de la política institucional, de la lógica de la corporación, de los ámbitos legislativos, que tienen su propia dinámica, que tienen sus propias reglas, que se genera una burbuja que está alejada de la sociedad. Fue ratificar todo eso y ver cómo todo eso no nos chupaba. Cómo hacíamos para que todo eso no nos absorbiera. Y siempre decimos que la única manera de poder seguir adelante era tener
un territorio afuera, digamos, es tener los proyectos que tenemos afuera, los compañeros que tenemos afuera, las luchas que tenemos también por fuera del Consejo, las que nos permiten tener un anclaje con la realidad. En términos de iniciativa política, creo que presentamos muchísimas, digamos, de todos los proyectos que teníamos intenciones, que habíamos construido por fuera del Estado, de llevarlos y proponerlos como política pública, yo te diría que el 90%. Lo que nos falta y lo que es necesario es tener ahora la capacidad, y que no depende solamente de nosotros, de generar una nueva correlación de fuerza. Digamos, la correlación de fuerza existente hoy en el Consejo no nos llevó o no nos permitió a que muchas de esas iniciativas se puedan plasmar en políticas públicas y por lo tanto que quizás los rosarinos puedan palpar un cambio concreto, decir, mira, llegó Ciudad Futura y empezaron a pasar estas cosas. Si vos me decís, llegó Ciudad Futura y qué empezó a cambiar, yo creo que uno de los mayores aportes que nosotros vinimos haciendo fue la discusión acerca de la cultura política, la necesidad de transparentar la política, y si bien no logramos que se aprueben muchas iniciativas, al hacerlo nosotros mismos como fuerza política, vamos traccionando a que otros lo tengan que empezar a hacer. ¿Contagiaron algo a algunos otros concejales? Entre líneas he hablado con muchos acerca de qué cambió, qué pudo haber cambiado anímicamente, aunque sea dentro del Consejo, por el ingreso de ustedes tres, ¿no? Hablo de los concejales de Ciudad Futura. ¿Ustedes entienden qué cambió adentro? Y es difícil saber cómo era antes. Sí creo que nosotros tenemos una forma de desempeñarnos ahí adentro donde jamás nos comimos el cargo. O sea, eso como me preguntabas ahí abajo, mira, ahí me lo cambiaron. Mujer política. Esto de el concejal o la concejala, digamos, la verdad es que hay gente que piensa que eso es un título casi de nobleza y que se empieza a relacionar con las personas adentro y fuera del consejo como si fuera una persona importante. Como si fuera una persona importante. Y para nosotros es, sí le agregamos esto de que seguimos siendo los mismos, que por ahí en el vocabulario, las intervenciones en el recinto, hay muchos que nos miran y dicen, no podés hablar así porque tiene que tener otra impronta. Estamos en un lugar protocolar. Claro, y nosotros en eso para nada. Quizás capaz que vos la respuesta que te dieron los que ya vienen adentro... Algunos han contagiado de esa situación no digo que muchos hombres políticos o mujeres políticas quebradas por la decepción de ver que las trabas burocráticas son muy grandes, las cuestiones culturales, inclusive de esta cuestión desde el idioma que refleja una manera de expresión distinta y poder recuperar un poco ese sueño de poder transformar, ¿no? Que es lo más complejo para la herramienta política, que en algún momento ha dejado de transformar. Bueno, ojalá que también las próximas composiciones del Consejo permitan eso, que cada vez seamos más. Creo que algo se generó, pero que no llegamos a hacer que esa lógica se imponga sobre una lógica que viene de hace muchísimos años, pero que está bueno que pase, y creo que hemos encontrado aliados importantes, o cómplices también ahí adentro importantes como para patear en algunos momentos el tablero y hacer algo distinto. Contame un poco cómo está el tema de la lista de diputados. La lista de diputadas. De diputadas. Bueno, de diputadas, ya me reta. No, de diputadas, no, todo pero bien. me dejaste picando. Todo bien. La lista de diputadas, ¿cómo está el tema hoy en términos informativos? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, hoy tenemos una lista que hemos tenido que modificar momentáneamente con la incorporación de una nueva categoría que son los candidatos en rebeldía. Dado que el juez Rodríguez se mantiene firme en su resolución, el día sábado tuvimos, para que no se nos venzan los plazos de cronograma electoral, que incorporar a hombres en la lista en un 30%. Decidimos que sean principalmente mis compañeros de bloque, Juan Monteverde y Pitu Salinas, quienes acompañen esto, para que se entienda explícitamente el concepto y esta idea de que en el caso de que Ciudad Futura haga un batacazo también en lo nacional y entre en 3 diputados, no sería Juan quien asumiría. Y en paralelo, en el día de mañana ya presentamos la apelación a la Cámara Nacional Electoral para que se pueda expedir. Pueden pasar 3 cosas. Puede que la Cámara nos diga que piensa exactamente lo mismo que el juez Rodríguez, cosa que vemos poco probable. Puede que la Cámara diga que efectivamente la lista integrada 100% por mujeres es legal, pero que los tiempos del cronograma electoral no permiten que nosotros nos volvamos a readecuar. Eso así todo para nosotros sería importante porque generaría una nueva jurisprudencia a nivel nacional.
O puede que la Cámara, que sería el mejor escenario, nos diga que tenemos razón y que además tenemos tiempo para que la boleta se vuelva a modificar y el día del 13 de agosto, cuando lleguemos al cuarto oscuro, esté efectivamente, no de manera con candidatos en rebeldía, sino explícitamente las 15 mujeres candidatas. Voy a hacer la antipática situación de asumir que soy el juez Rodríguez. ¿Por qué tengo que aprobar la lista? ¿Cuál fue el concepto? ¿Qué quisieron hacer con la lista de todas mujeres? ¿Cuál era la idea? La verdad que cuando hicimos la ¿Por qué me dejaron afuera? ¿Por qué me dejaron afuera un varón? No fue para discutir con el juez Rodríguez. Después el juez No, Rodríguez bueno, se pero sumó en una discusión. ponele que el juez Rodríguez, digamos, signifique lo más rancio, y de hecho es lo más rancio y lo más objetable que tiene hoy la sociedad, ¿no? Esa forma de pensamiento que tanto ha construido, que tanto arraigo ha tenido, Sí. y bueno, y que de vez en cuando se expone de una manera tan brutal nos cae tan mal, ¿no? Sí. También. Bueno, creo que de hecho las resoluciones del juez nos han permitido a nosotras ratificar que la idea y la decisión de llevar una lista conformada 100% por mujeres no era algo testimonial, sino que efectivamente tocaba o afectaba determinados intereses o privilegios que en algunas estructuras del Estado son muy conservadoras y son muy reacias a poder acompañar los avances que da la sociedad. Digo, cuando presentamos las listas 100% de mujeres, la mayoría de quienes son formadores de opinión o que tienen participación política y demás, decían, bueno, pero lo que va es la paridad. Está perfecto, ¿por qué no sale la paridad? ¿Por qué a nivel nacional y a nivel provincial nos cuesta tanto la aprobación de la paridad? O sea, lo que nosotros quisimos hacer y que estamos convencidos de que Ciudad Futura también le aporta eso a la política, que es poder hacer lo que otros no pueden hacer, por distintas razones. ¿Ustedes le mojan la oreja, como se decía? Es casi una frase del pasado, pero mojarle la oreja para como provocar una pelea. Digamos, hoy no existe más una persona que quiere invitar a pelear a alguien mojándole la oreja. ¿Pero le quieren mojar la oreja a la política tradicional? Me parece que fundamentalmente lo que queremos es llamar la atención de la sociedad, digamos, que muchas veces la política... O sea, nosotros no hacemos esto porque nos interese provocar directamente a la política, pero sí nos interesa diferenciarnos, poder mostrar qué es lo que tenemos de diferente con la política tradicional. Y entonces, ¿cómo construimos una sociedad más igualitaria y cómo hacemos para convencer a aquellos que no están convencidos aún de que hombres y mujeres tenemos las mismas posibilidades de ocupar cargos públicos, responsabilidades políticas en una sociedad? Y en eso nosotros decimos, bueno, esto es una forma... Tiene muchas aristas, pero digo, por un lado es poder expresar un debate que se ha abierto en la sociedad y llevarlo al plano político. Que eso los partidos políticos lo han perdido. Parte de la crisis para mí de los partidos políticos es que han creado su propia lógica, se han vuelto a la hora de tomar las decisiones y sobre todo electorales conservadores y no están viendo lo que pasa en la sociedad. Escinden lo social de lo político. Y Ciudad Futura es exactamente lo contrario. Cuando yo discuto esto o cuando trato de explicarlo, pienso en cuando nosotros en el año 2013 decidimos que íbamos a conformar un partido político independiente, que íbamos a ser los protagonistas de las luchas de los movimientos sociales, quienes íbamos a estar encabezando esas listas y que no íbamos a ir a buscar un referente del campo nacional y popular o un referente que exprese los valores de la izquierda y los movimientos, sino que decíamos, no, nos llevará un poco más de tiempo, pero nosotros lo que queremos es que los protagonistas sean la expresión de lo social que hoy tiene nuestra ciudad con dos luchas históricas. En este caso lo mismo, nosotros entendemos que hay un debate que se ha abierto en la sociedad y que la política o el plano de lo político electoral nos tiene que servir para profundizar ese debate, para poder dejar de discutir entre los que ya estamos convencidos y poder ir a buscar a aquellos que todavía no piensan como nosotros, o peor aún, ni siquiera se hicieron la pregunta acerca de si una lista de mujeres son capaces, tienen igualdad de condiciones, está bien, está mal. Que la gente se pregunte eso. Hay esta cuestión de las mujeres discutiendo, como vos lo haces hoy vivamente, lo tenemos en la ciudad. Y aquí hay maneras de discutirlo con respecto a la intendencia, inclusive. La intendenta, o algunos colaboradores de la intendenta, dice que ella sufre del machismo social. Y que muchas de las críticas que se le hace a la labor de la propia acción de la intendenta, de Mónica Fein, tienen que ver con que ella es mujer. Vos que sos concejala, candidata a diputada, ¿cómo lo ves a esa cuestión? ¿Vos crees que la evaluación que se le hace a la intendenta tiene que ver con el hecho de que es mujer?
vos desde tu lugar, ¿no? Esa cuestión de que uno entra a los foros y ve que las cosas que le dicen o que le agreden de una manera a veces muy personal, muy desubicado, ¿no? No le hacen críticas políticas, sino hasta críticas estéticas. ¿Cómo lo ves, Karen? Mira, yo creo que, bueno, de hecho lo hablábamos antes, fuera de cámara, cuando te contaba esto de que en mis 10 años de militancia nunca sentí ningún tipo de desigualdad o discriminación por el hecho de ser mujer hasta que entré al Estado, digamos, hasta que llegué a los lugares institucionales. ¿Te acordás de la primera vez que te hicieron sentir el rigor de ese machismo? Sí, el día de las elecciones, por Twitter, algún que otro periodista dijo, entró la mujer de... La mujer de... La hija de... No, la hija de no. La mujer de... Pero viste, esto es siempre con las mujeres. Y en realidad la frase era, qué inteligente Monteverde que puso a la mujer para que entre. Ah, entonces, sí fue. Después tuve la oportunidad... ¿Y le diste valor a esa frase? ¿Le dan valor? Porque a lo mejor te lo dice alguien que es despreciable, que no puede explicar quién es o cómo hizo Mira, sus cosas. tuve la oportunidad meses después de cruzar, o sea, de que me entreviste esa persona y se lo planteé. Le dije, mira, antes de arrancar la entrevista vamos a discutir esto. Porque, o sea, porque a mí lo que más me molesta de todo esto es que si hubiese sido al revés, que si en esta elección hubiese sido yo la que encabezaba la lista. No, y ahora me doy cuenta otra vez hubiese sido Monteverde el inteligente que puso. Entonces, y después cuando asumí en el consejo también ese mismo día, mirá, Monteverde, qué inteligente, ya pusiste a tu mujer, o al tiempo, algunos hasta colegas que te dicen, pero vos la verdad que sos la sorpresa, ¿no? O sea, me está diciendo que me tenía menos fe. Pero no te conocían, a lo mejor tiene que ver con la ignorancia. El ignorante muchas veces... Pero al Pitu no se lo dijeron. Dicen burradas. Pero al Pitu no se lo dijeron. Entonces, yo creo que como le pasa a Mónica Fein, lo puedo ver como la trataban a Cristina. Puedo ver incluso... Bueno, con Cristina era medio ambiguo también, porque decían que la inteligente era Cristina y él era la dominada de Cristina, y después se decía al revés, que él dominaba a quién, digamos... Bueno, ahí hay una relación, pero ahora llevo todo al plano de la mujer. A Mónica, a Cristina, a Karen, a otras mujeres en la política, y yo creo que hay algo que sí, que es, o sea, más allá de lo que uno comparta o no ideológicamente con cada una de esas mujeres, hay algo que no se puede negar, y digo, ninguna de estas mujeres nos ponemos en un plan de víctima, ni que querramos sobre esto hacer política, pero sí es una realidad que los comentarios, que la forma del trato y demás, cuando se es mujer todavía te cuesta. Yo creo que, pero la mujer ha tenido un protagonismo bastante importante en los últimos años en el mundo, no solamente en la Argentina, ¿no? Uno ve, el Consejo tiene una presidenta mujer, una intendencia mujer, los bloques tienen mujeres muy activas, muy protagonistas. La provincia de Buenos Aires es un lugar salvaje, tiene una gobernadora mujer. Hemos tenido una presidenta mujer con mucho carácter, inclusive ejercitando un poder casi total, ¿no? Bueno, yo creo que incluso estamos como en un momento, como un punto de inflexión también generacional, en el cual también ahora hay una discusión acerca de cuál es el rol en la política, porque como cuando las mujeres post aprobación de la ley de cupo y mayor participación de las mujeres en los lugares de representación y demás, claramente se vio reflejado en un cambio de la agenda. Digamos, se empezaron a tratar legislativamente una cantidad de temas que no estaban en la agenda, licencias por maternidad, y una cantidad de cuestiones que tenían que ver con derechos históricos de las mujeres que no existían. Yo creo que ahora la apuesta no es solamente de una cuestión de agenda, sino de nuevas formas de construcción, o sea, que la feminización de la política, como hablamos nosotros, está atada a la necesidad de la construcción de una nueva cultura política, donde las mujeres no queremos meternos en un ámbito que es la política que tiene, de alguna manera, relaciones predominantemente machistas, y que en eso tenemos que, de alguna manera, ver cómo nos armamos para estar de igual a igual con el hombre, sino que queremos cambiar esa forma de relación dentro de la política también. Que no haya una lucha de poder, ni tampoco, ¿no? No, que es un cambio en la concepción del poder. Que no es un poder sobre, sino que es un poder con. Sí, sí, es muy interesante. Por eso hace tanto ruido una lista 100% femenina, porque el problema no es que las mujeres protagonicen o lleven adelante luchas en el campo de lo social. El problema es cuando nos metemos en la política, porque ahí hay una discusión sobre el poder. Bien, bueno, nos quedan 2 minutos. Tenés una página en blanco
Hablaste con mucha energía, Karen, ¿eh? ¿En algún momento te sedás del día? ¿No? Casi. ¿No? ¿No? No, soy así como Ah, muy mira. hiperactiva. Cuando duermo nomás, creo. Y hay que ver si no roncas. No. Hay que ver si no roncas. Tenés una página acá en blanco, toda Acá. para vos. Escribí lo que se te ocurra, algún mensaje para la posteridad o alguna réplica que quieras hacer. Mujer política. ¿Te gusta el fútbol? Sí, ¿Vas a la cancha? sí. Vas a la cancha. ¿Jugás al fútbol? No, no. Poco, Poco. pero me gusta. ¿Te gusta jugar al fútbol? Sí. ¿Cómo quién te gustaría jugar al fútbol? ¿Algún jugador que digas? Igual soy más vengo del básquet. Ah, del básquet. Mi infancia ¿Y tu es. ídolo Se me hace deportivo? muy difícil escribir mientras vos me hablás. Puedo bueno. hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí, pero- dale. Bueno, yo porque a veces uno no se banca el silencio también, ¿no? Ya termino. No, tranqui. Traje a Rosa Luxemburgo. Bien, muy bien. ¿Qué dice el texto? Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. ¿Qué te revela hoy? Que tengas ganas, por ejemplo, de volver, no digo de volver a hacer lo que hacías cuando arrancaban con giros, pero si hoy tuvieras esos 20, 22 años, 23 años y decís, no, Juan, vamos a hacer tal cosa, ¿dónde irías? ¿Qué harías? ¿Por qué lo harías? Volvería al mismo lugar donde alguna vez fuimos, que fue el Tambo La Resistencia, para de una vez por todas ganar esa lucha que no es la lucha del Tambo, sino que es la lucha por una ciudad más justa. Lo volvería a hacer y de hecho es algo que extraño muchísimo, poder estar ahí, vivir ahí, compartir con los vecinos del barrio cada mañana. Es algo que extraño y que no tengo dudas que ese sigue siendo mi lugar o un lugar donde quisiera volver. Ya nunca jamás olvidaremos lo que fuimos, dice una canción de Cielo Raso que me gusta mucho mencionar por las raíces de cada uno. Bueno, Santo Tomé, ¿volvés? Vuelvo muy poco, me preguntás si volvería. No, si volvés de vez en cuando. De vez en cuando vuelvo, Ajá. muy poco. Pero bueno, ahora hay que Ahora- caminar la provincia, así que Ahora vas está a tener, contenta la familia. Vas a tener seguramente allá también Una base. Una base, la base Karen Tep. Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, muchas gracias a vos. El último salva a todos, en este caso la última que nos salva a todos. 1, 2, 3, 4, 5.